ya tenemos el análisis antes de la pausa. Déjeme decirle que el día de hoy American Chamber junto con Comexi y otros organismos donde están 20 empresas mexicanas, 20 empresas estadounidenses, presentaron el estudio Bordernomics. Este tiene el fin de analizar las realidades y los retos de las 12 ciudades que están en los 10 estados que hacen frontera entre México y Estados Unidos. Pues este programa, este análisis que se presenta el día de hoy, se va a presentar mañana en el Capitolio en Washington, pues con el objetivo de hablar de la importancia del comercio entre México y Estados Unidos y sobre todo el potencial que existe en la relación comercial entre estos estados fronterizos. ¿Cómo ven? Pues parece un clavo más al ataúd de esta intención de acabar con el Telecán, ¿no? La verdad es que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, está la US Chamber, están los productores agropecuarios de los Estados Unidos, están los automotores de Estados Unidos pidiéndole a Trump que no haga esto, que no detenga el Telecán, que lo modifique, pero que no lo termine. Lo ha dicho también los tejanos, bueno, están justamente con ese interés. Y ahora vemos no solo a Texas, sino a toda la frontera, pues pidiendo, dando muestras o dando argumentos para no acabar con una relación comercial con Estados Unidos, ¿no? Y es que creo que ya hemos platicado varias veces de la integración comercial, precisamente en esta zona en donde los productos pasan de un lado a otro de la frontera antes de ser terminados. Específicamente hablando de los coches, me parece que son 6 cruces entre frontera y frontera que hacen los autos antes de quedar finalmente armados y enviados hacia Estados Unidos. Y es porque, bueno, una parte de estos automóviles, una parte de todos estos productos se produce allá se ensambla, luego regresa una parte más grande, luego ya regresa, se vuelve a ir otra parte más grande, digamos, de un producto terminado, y poco a poco se van formando ya los productos. Pero bueno, esta integración ya hecha es muy difícil de romper y además es una integración que beneficia tanto a productores y a tanto empresas de Estados Unidos como de México. Entonces, efectivamente, bueno, pues es una más de estas solicitudes que ya veíamos incluso en semanas anteriores, senadores enviándole una carta a Donald Trump diciéndole por qué no se debe terminar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues este es un argumento más de esta integración que existe entre Estados Unidos y México para, pues, generar, digamos, de alguna forma el comercio entre los dos países. Y de esto que mencionabas precisamente, Ray Perryman, el autor de este estudio, un economista, decía que precisamente al tener esta capacidad, esta habilidad para mover las piezas de los autos o de cualquier producto manufacturado en México y en Estados Unidos, esta habilidad le da una ventaja en los costos de 4% en muchos productos, que obviamente al salirse del Telecán, si se fueran con las reglas de la OMC, pues quitaría este 4% de competitividad. Sí, sin duda, Susi, la integración pues muy fuerte, ¿no? Lo acabas de comentar, la cuestión manufacturera se ha visto, no solo en automotriz, sino en infinidad de productos, por ejemplo, en aparatos electrodomésticos, ¿no? En el caso de pantallas, fabricación de paneles, etcétera. Pues es un mundo de productos, y ya tal y como lo decíamos, la carta del gobernador Abbott, el republicano, por cierto, insisto, siempre subrayamos el partido, sobre todo cuando sean republicanos, ¿no? Por el sesgo que habría o influencia sobre el gobierno de Trump, el republicano Greg Abbott, que mencionaba en su carta que la economía de Texas pues, daba a entender que dependía en gran parte de México. El hecho de que su estado exporte casi 100,000 millones de dólares al año a México, pues no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 20-25% de las exportaciones totales de nuestro país. También se enfatizaba el caso del desempleo. Él decía que en el 93 el desempleo del Valle de Texas era 21%. El año pasado andaban alrededor del 6%, ¿no? Y mucho se le atribuía a estos lazos comerciales, o sea, al Telecán. Y claro, pues esta presión que ejerce, o sea, Abbott no es el único republicano. Los demócratas, bueno, ya está por sentado de que presionan a Trump todos los días. Cada vez un mayor número de prominentes republicanos están presionando al presidente Trump a que no deshaga el Telecán. Pero están jugando un juego bien peligroso, porque Abbott ha tenido mensajes xenófobos, digamos, de una relevancia casi similar a la de Donald Trump respecto a quien vive al sur de su frontera, ¿no? Y sin, creo, medir las consecuencias de lo que puede hacer esos mensajes entre el público. Entonces, lo hacen lo suficiente para ganar una elección,
pero al final pues tienen que retractarse en lo que hace a lo económico por la dependencia que tenemos entre ambas regiones, ¿no? Es de notarse que son los estados de la República, los fronterizos, los estados de la frontera norte, también los que han sido más perjudicados en materia social, digamos. Podemos ver que si bien ha llegado inversión a Chihuahua, a Tamaulipas, también es cierto que ha llegado un montón de violencia por importación ilegal de armas y efectos secundarios de pagar poco y tener a un montón de niños que no pueden ser atendidos por sus padres porque tienen que estar en esos salarios. Entonces, qué bueno que se trate la integración económica, qué bueno, pero a esto siempre debe añadirse el tema social, o de lo contrario, claro, pues esto va hacia un camino sin salida, ¿no? Esto que estamos viendo en estos momentos es uno de los escenarios que presentan en este estudio, que dicen que si aumenta el comercio, si aumenta esta integración en una unidad, si el índice de integración económica aumenta en una unidad, esto resultaría en $70,000 millones en el PIB de Estados Unidos y $5,000 millones en el PIB de México, en estos estados fronterizos que les presentábamos, y también más de 700,000 nuevos empleos en Estados Unidos y 95,000 nuevos empleos en los estados igual de la frontera con México. Entonces, pues realmente son cifras importantes en cuanto a empleo, en cuanto al crecimiento económico del país, si se diera una mayor integración, tanto con el Telecán como con algunas propuestas que hacen ellos en el sector manufacturero, también en infraestructura. Por ejemplo, decían, es que estos estados no tienen planes a largo plazo de qué va a pasar con el agua, por ejemplo, con la infraestructura, con la seguridad. Entonces es lo que plantean en este análisis que mañana presentarán en el Congreso. Muy bien, mañana veremos entonces el informe completo. Es muy interesante los escenarios que hace sobre este índice de integración económica y bueno, estos escenarios que tú comentas, si suben una unidad, bueno, qué beneficio habría para los dos países, y también por ahí tienen el escenario de dos unidades. Pero que nos digan qué es esa unidad. Ahora que veamos ese índice, bueno, pues sabemos cuál será la metodología para medir esa integración económica, ¿no? Bien, pues se nos acabó el tiempo, mañana seguiremos platicando de este tema. Gracias, Baude Barrientos, Abraham González, Jonathan Ruiz y Jaciel Valdelamar por acompañarnos, y a ustedes también por estar